Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 34º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Este es el último domingo del año litúrgico. Ya la semana que viene comienza el Adviento. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. La primera lectura del profeta Ezequiel nos trae la imagen del pastor. El pastor, esta imagen es común en el Antiguo Oriente para significar la relación entre los dirigentes y el pueblo, entre el rey y sus súbditos. El profeta Ezequiel pronuncia por mandato de Dios un oráculo contra los malos pastores de Israel. Los malos pastores no son realmente pastores, porque no apacientan a su rebaño. No buscan el bien de los suyos, no aman, sino que se apacientan ellos mismos. Buscan su propio provecho. La situación histórica de Israel en este momento es el exilio en Babilonia. El fracaso de la monarquía y la incapacidad de los dirigentes fue la causa principal de la dispersión y el exilio. En esas condiciones, el Señor asume la responsabilidad de cuidar y guiar personalmente al pueblo. Dice el versículo 11, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Y en el 15, yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Dios, en primera persona, asume la responsabilidad de guiar a su pueblo. El texto repite 3 veces, mi rebaño. Versículos 11, 12 y 17. Y una, mis ovejas, versículo 15. Las ovejas, el rebaño, le pertenece a Dios. Él las siente como propias, a diferencia de los malos pastores. El versículo 16 nos describe los cuidados que Dios tiene con sus ovejas, con el rebaño. Cuidados que van especialmente dirigidos a las perdidas. Recogeré, dice. A las enfermas, dice, vendaré, y a las débiles, dice el texto, fortaleceré. El título de pastor se le aplicó especialmente a David, el rey por excelencia. Pero es Cristo quien realiza a perfección lo que expresa el texto. No solo porque es el verdadero pastor, que llega incluso a dar la vida por las ovejas. Jesús dice de sí mismo, yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, sino porque en Cristo es Dios mismo quien apacienta sus ovejas. En el rebaño hay mezclados machos cabríos junto con las ovejas. Dios mismo los separará. Dice el versículo 17, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. El Evangelio nos presenta a Jesús llevando a cabo esta separación en su segunda venida. Las ovejas, los que aman, sean dirigentes del pueblo o no, serán colocadas a su derecha. Y los machos cabríos, los que no aman, a su izquierda. Esta separación se da ya al momento de la muerte. Es lo que se denomina el juicio particular. La resurrección de los muertos y el juicio universal se darán al final de los tiempos,
con la segunda venida de Cristo en lo que llamamos la escatología, es decir, todo lo relativo al final de los tiempos. Esa es la escatología y, como sabemos, la segunda venida de Cristo se denomina parusía. El juicio universal que se dará en la escatología asocia el cuerpo resucitado a la retribución recibida en el juicio particular. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura tomada de la carta primera de San Pablo a los Corintios. Nos dice en el versículo 20 que Cristo resucitado es primicia de los que han muerto. Las primicias eran los primeros frutos de la cosecha que se ofrecían a Dios y con los cuales se significaba la entrega de los frutos que todavía no se habían recogido. Es decir, lo primero que se recogía se le entregaba a Dios, pero no se había terminado de recoger la cosecha. La resurrección de Cristo incluye la resurrección de los que han muerto en comunión con Él, de todos los que son de Cristo, como dice el versículo 23. Por lo tanto, es primicia. No han resucitado todos los que son de Cristo, pero sí Cristo. Por lo tanto, Cristo es primicia de los que han muerto. La resurrección de Cristo es principio y causa de nuestra resurrección. Resucitamos porque Cristo ha resucitado. Si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Con Adán comenzó una historia de muerte, con Cristo una de vida eterna. En su segunda venida, en la parusía, Cristo someterá a todos sus enemigos, a los enemigos del amor. Mientras tanto, tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, como nos dice el Salmo 110 o 109, según la numeración, el versículo primero. Así recoge San Pablo en el versículo 25. El más poderoso de estos enemigos que él va a someter bajo sus pies es la muerte, que al final también será destruida, como dice el versículo 26. El temor a la muerte hace que el ser humano pueda ser dominado, porque actuará espontáneamente para evitarla y para buscar todo lo que le parece que le da vida y plenitud. Solo la certeza de la resurrección y la certeza asumida vivencialmente, porque esto no es un tema intelectual que con saberlo con la mente, una idea ya nos salva, no. La certeza de la resurrección asumida existencialmente, es decir, saber que en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos y viviremos somos inmortales en cuerpo y alma y que resucitaremos como Cristo, nos libera del miedo a la muerte, dándonos la libertad de actuar conforme al bien y la verdad, es decir, de amar, de vivir en la voluntad de Dios, en su reino, sin importar las consecuencias. Al final de los tiempos, Cristo entregará el reino, es decir, todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, entregará este reino a su Padre. Y, dice el versículo 28, también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo, es decir, al Padre, de modo que Dios sea todo en todos. Pasemos al Evangelio. Como dijimos al comienzo, en este último domingo del año litúrgico celebramos a Jesucristo, Rey del universo. La imagen del Rey complementa la del pastor que nos presenta la primera lectura. Cristo no es rey a la manera humana, sino que su reinado consiste en servir a sus ovejas, a nosotros, buscando su bien, amándonos, con todo lo que Él es y tiene, también con su divinidad. Porque es un reinado de amor, su reinado no es una imposición, sino un ofrecimiento. Si nos dejamos apacentar por el buen pastor y servir por Cristo, entonces Él es nuestro Rey, vivimos en su reino. Él nos enseñó a desearlo y a pedirlo en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Queremos, como el salmista,
poder decir con nuestra vida, el Señor es mi pastor. De modo que Jesús sea realmente nuestro Rey. Si nos dejamos apacentar por él, si nos dejamos servir por Él, amar por Él, entonces Él es nuestro Rey y vivimos en su reino. Nos dejamos apacentar cuando nos esforzamos por hacer su voluntad. De ahí que en el Padre Nuestro vayan juntas ambas peticiones. Decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, que vivamos en su voluntad para que venga a nosotros su reino, para que nos dejemos servir por Él y le dejemos a Él servir con y por medio de nosotros. Como vimos al comentar el Evangelio del domingo 30 de este ciclo A, el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. No se puede ser cristiano y amar a Dios sin amar al prójimo. En el Evangelio de hoy Jesús deja claro que el amor al prójimo se considerará amor a Él. Conmigo lo hicisteis, versículo 40, y que la falta de amor al prójimo se considerará falta de amor a Él. Tampoco lo hicisteis conmigo, versículo 45. La voluntad de Dios es que nos amemos como Él nos ha amado en Cristo. Cuando vivimos en su voluntad, es Dios quien ama con nosotros y por medio de nosotros. El juicio consiste en la constatación de si hemos amado de este modo o no. Porque es Dios, Cristo sabe si hemos amado con Él y como Él. Y sabe si hemos amado a nuestro prójimo. Nuestras obras deciden la retribución que recibiremos. Cristo sencillamente dará fe de ellas y en este sentido nos juzgará. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa así, en el número 1039. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Cierro la cita. Cristo juzga como Rey, versículos 34 y 40, y como Dios. Los que son juzgados lo llaman en la parábola Señor. Señor es Dios. Versículos 37 y 44. Y Él se refiere a Dios como mi Padre en el versículo 34. Así que Él juzga como Rey y como Dios. La constatación de nuestras obras y la correspondiente retribución es muestra de su amor por nosotros, poniéndose a nuestro servicio al respetar lo que nuestra libertad ha decidido. No se trata de no hacerle mal al hermano, sino de hacerle todo el bien posible, según su situación concreta. Lo que el Evangelio, la parábola, ilustra con varios ejemplos, que por supuesto no son exhaustivos. Dar de comer al que tiene hambre, hospedar al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso. Santa Teresa de Calcuta lo expresa así. Y cito, no es simplemente hambre de pan de la que se trata. Es de un hambre de amor. La desnudez no concierne solo al vestido. La desnudez es también la falta de dignidad humana y de esta magnífica virtud como es la pureza, así como la falta de respeto unos hacia otros. Estar sin hogar no es solo no tener casa. Estar sin hogar también es ser rechazado, excluido, no amado. Cierro la cita. Los judíos concebían el castigo luego de la muerte como un lugar de tormento, como un fuego que no se consume. Jesús se sirve de esta imagen para describir el destino de los condenados como fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 41. Tanto los de la derecha como los de la izquierda se sorprenden
de haber servido o dejado de servir al rey con las obras de misericordia que realizaron o no con su prójimo. Este detalle de la parábola indica que habrá bienaventurados que no sabían que estaban amando a Cristo cuando amaban a sus hermanos. El que no conozca de modo explícito a Cristo se salva si ama a su prójimo. El que no ama a su prójimo no se salva, aunque forme parte de la iglesia visible. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.